Oiga, ¿recuerda usted al matanovias, este señalado como asesino serial que pues asesinaba a sus parejas sentimentales? Después incluso decían se llevaba hasta un trozo de cabello como un trofeo. Bueno, pues casi 2 años después de esta historia aún sigue dando de qué hablar. Fíjese que familiares de Campira Lisandra Camorlinga Alanis, una de las presuntas víctimas del matanovias, exigen que Jorge Humberto Martínez Cortés, lo decíamos ya recordado precisamente así como el matanovias, y quien presuntamente asesinó a Campira el 31 de diciembre de 2016, reciba el castigo que merece y también, bueno, pues en este caso se le juzgue con perspectiva de género. Ocurrió una audiencia, vea, esto fue lo que pasó ahí. Pues en primer lugar yo siempre les he pedido a las autoridades que ya se pongan a trabajar, que lleven a cabo bien el juicio como debe ser. Es el clamor de una madre que perdió a su hija Campira de 31 años, víctima de feminicidio a manos de su novio. Los hechos ocurrieron entre la noche del 31 de diciembre de 2016 y la madrugada del 1 de enero de 2017. Pero a 3 años de haber recibido la peor noticia de su vida, María Margarita aún no recibe justicia. Hemos tenido muchas largas, principalmente por los amparos que él supuestamente tiene derecho a amparos y a muchas cosas. O sea, como dicen los asesinos, tienen derecho a todo, pero las víctimas no se ve que se cumplan nuestros derechos, ¿no? En todo este tiempo, el presunto asesino no ha sido ni siquiera vinculado a proceso y únicamente se mantiene en prisión preventiva desde octubre de 2017. Sí, ha sido una lucha continua contra autoridades, contra una investigación que en su momento pues tuvo muchas deficiencias, contra jueces o magistrados que también no dictaron resoluciones con perspectiva de género. Entonces ha sido un continuo caminar de la familia, sobre todo de la madre de Campira, para lograr justicia para su hija. Incluso se sabe que el victimario registra una denuncia más por el asesinato de otra mujer y tiene antecedentes de violencia, pero a la fecha no ha sido posible llegar a una sentencia condenatoria, ya que es juzgado por homicidio y no por feminicidio. Lo que pedimos es que los jueces precisamente tomen estas determinaciones, también velando por los derechos humanos de las víctimas, y que esta determinación contemple toda esta falta de diligencia que muchas veces se da en estos casos. Por lo pronto, tanto la señora María Margarita como sus 2 nietos de 14 y 5 años de edad reciben terapia psicológica para poder recuperarse de este dolor que los aqueja. Con imágenes de Liber Rodríguez, Eric Pinto, 21 Noticias.